Sí, vamos a empezar, hermanos. Dios me les bendiga. Bonito inicio de fin de semana, primer día de febrero. Ayer estábamos en enero. Hoy despertamos ya en el segundo mes de este precioso año 2025. Bendito sea Dios por su palabra, por todas las bendiciones que ha derramado a su pueblo. Señor y Dios nuestro, una vez más, te damos gracias, Señor, por iniciar este fin de semana. Primer fin de semana de este segundo mes de febrero, Señor. Estamos a 1 de febrero, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, que nos ha levantado, Señor, nuevamente para iniciar este día y realizar nuestras actividades, Padre. En tus manos nos encomendamos, Señor, para hacer todo que te honre y te gloríe. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nuestro tema es la resurrección. ¿Por qué creo en la resurrección? La resurrección de Jesucristo muestra el amor. Es una muestra de amor y gracia de Dios hacia toda la humanidad, hacia todos y a cada persona de la creación. Esto nos da la oportunidad, la resurrección de Jesucristo nos da la oportunidad de obtener salvación y el perdón de nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, cuando le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Además, vemos que hay algo muy importante que podemos notar. Él murió en la cruz. Y quizás ahí la gente pensó que ahí terminaba todo. Muchos pensaron, los que estaban ahí, al ver su muerte y muerte de cruz, ahí terminó este hombre, ya terminó todo, ya no pasa nada. Terminamos con el problema. Quizás pudieron haber pensado en aquel momento los sacerdotes, los del Cenedril, todos ellos pensaron ya terminamos con este problema. Mas Cristo, a través de su resurrección, nos demuestra su divinidad, que Él es un ser divino. Jesucristo mostró su deidad, que realmente era Dios, que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, si vamos a la Escritura, mis hermanos, vamos a la Escritura y nos habla 2 Corintios, ya lo vimos, pero vamos a repetirlo de nuevo. 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 14 y 15 nos habla de la siguiente manera. Porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, y resucitó por nosotros. Él venció a la muerte, y por tanto nosotros, al estar en Cristo Jesús, al reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que resucitaremos con Él. Sabemos que estaremos en su presencia. También Primera de Pedro 1, versículo 3, nos habla y nos dice de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha dado una esperanza, tenemos una esperanza viva, que nosotros juntamente con Él, el día que este cuerpo se quede aquí, nosotros resucitaremos en su presencia. Estaremos allá, despertaremos de ese sueño eterno en la presencia de Dios, porque usted va a estar ahí dormido, vamos a estar ahí postrados en ese fetro, pero realmente ahí va a estar únicamente el cuerpo. Vamos a estar en la presencia de Dios, gracias a Él. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí? Por tal, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los que creemos
que Jesús murió y resucitó. Él no murió y se quedó ahí. Él venció a la muerte. Esa tumba está vacía. Lo habíamos mencionado anteriormente. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Todo eso está ahí. Mas, sin embargo, la tumba de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro único y suficiente Salvador, está vacía. Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. Bendito sea Dios. Vamos a Marcos, por último, Marcos 6, 16, 6. Y nos habla y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero el que les dice, dejad de asustaros, ¿estás buscando a Jesús de Nazareno? El crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El lugar donde le pusieron estaba vacío. Está vacía esa tumba. No está más el cuerpo de nuestro Señor. Y a lo largo de los años, como hemos estado leyendo en este libro, a lo largo de los años, de los siglos, de cómo van pasando el tiempo, la gente sigue insistiendo. Ha habido personas como el abogado Frank Morrison, sí, y hemos visto varios personajes de científicos que han investigado, incluso periodistas. Hay una película que ya se las mencioné, es El caso de Cristo. Este periodista, no sé si era del Gerald Post o del New York Times, no me acuerdo qué diario muy importante en Estados Unidos. Él investiga, él trata de sacar y de decir que todo lo que nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, creemos en la resurrección, él trata de refutar, trata de investigar y trata de ver la cosa y de descubrir lo que decía él, esta gran mentira. Pero sabemos nosotros que Dios es verdad. La Biblia es la verdad, léala. La Biblia, así como dice en el Cerro de Juárez, ¿verdad? La Biblia es la verdad, léala. Creemos en Cristo resucitado, en un Cristo vivo, un Dios vivo. No es un Dios de muertos, es un Dios vivo. Él no se encuentra en imágenes, Él no se encuentra en figuras de yeso. Nuestro Dios está vivo y vive en mi corazón. Hemos sido sellados, hemos sido comprados con la sangre del Cordero y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Seguimos. El abogado Frank Morrison dice que no solo tenemos que explicar el entusiasmo de sus amigos, los de la iglesia, sino también para la parálisis de sus enemigos y la corriente siempre creciente de convertidos que llegaban a ella. Cuando recordamos que ciertos personajes de Jerusalén que ocupaban altas posiciones casi ciertamente lo habían dado todo por estrangular ese movimiento desde su nacimiento, pero no pudieron, como se adoptaron uno tras otro desesperados recursos para silenciar a los apóstoles, hasta el punto de que probaron usar aquel verdadero arco de Ulises que fue de gran persecución y que se rompió en pedazos en las manos de ellos. Comenzamos a comprender que detrás de todos esos subterfugios y expedientes tuvo que haber habido un hecho silencioso e irrefutable, un hecho al que la geografía y el mismo destino le habían dado carácter de inconmovible. Comprendemos también porque durante los 4 años que el cristianismo estuvo creciendo hasta adquirir realmente formidables dimensiones en Jerusalén, ni Caifás, ni Anás, ni ninguno de los reconocidos miembros de la camarilla de los saduceos, a cuyo prestigio y reputación personal se enfrentaba y afrentaba tan profundamente la nueva doctrina, jamás tomaron el atajo obvio para salir de sus dificultades. Si el cuerpo de Jesús estaba aún en la tumba en que José lo había puesto, José de Arimatea, acuérdense, él fue el que prestó su tumba, donó su tumba para sepultar a nuestro Señor. José José de Arimatea lo había puesto, o si ellos mismos lo habían tomado y lo habían colocado en algún otro lugar. ¿Por qué no le dijeron los sacerdotes y los saduceos? No, ellos estaban paralizados y totalmente incapacitados para hacer cualquier cosa al respecto. Su única salida era la gran persecución.
Algunos han dicho que la resurrección es una leyenda que fue creciendo gradualmente, y esta teoría popular fue el siglo pasado, cuando los exponentes de la crítica dijeron que los evangelios habían sido escritos 100 o 200 años después de los eventos. Pero el avance de la arqueología ha silenciado esta crítica. O sea, las piedras están hablando, las piedras hablarán. La arqueología, en esa ciencia, en esa carrera los arqueólogos se han encargado de encontrar fósiles, se han encargado de encontrar tantas evidencias acerca de lo que estamos hablando en este material. Ahora sabemos que los evangelios se remontan precisamente hasta los autores cuyos nombres llevan, y que el testimonio de la resurrección se remonta a la misma década en que ella ocurrió. Por tanto, no hubo ningún posible tiempo en que se desarrollara la leyenda. Además, la leyenda ya se había desarrollado por lo menos 16 años antes de que Pablo hubiera podido decir que hubo más de 500 personas que habían visto a Cristo resucitado, la mayoría de las cuales aún vivían en ese tiempo. La teoría de la visión es, tal vez, aún menos sostenible. ¿Sí? Esta especula que las apariciones de Cristo resucitado fueron simples visiones y alucinaciones, producidas por las grandes expectaciones que estas personas tenían de que Jesús resucitaría de entre los muertos. Mire, vamos a hacer un paréntesis aquí. Cuando usted va a los evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Como lo dije una vez en un estudio, ¿verdad? Es tan interesante ver cómo el doctor Lucas es un historiador. El Evangelio de Lucas, él se dedica a investigar todos los acontecimientos. Él se dedica, porque él no anduvo con nuestro Señor Jesucristo, él se dedicó a investigar todo. Él fue discípulo de Pablo. Ahora, si usted va a Lucas, ¿verdad? Al Evangelio de Lucas, inmediatamente cuando termina usted el Evangelio de Lucas, viene el Evangelio de Juan, en lo cual para muchos eruditos, para muchas personas estudiosas de la palabra, el libro de los Hechos vendría siendo la continuación del Evangelio de Lucas, esa investigación que Lucas inició. Entonces, si usted va al Evangelio de Juan, luego sigue el libro de los Hechos. Pero vamos a quitar el libro de los Hechos de la Escritura. Vamos a suponer que no estuviera el libro de los Hechos. Que terminaran los Evangelios e inmediatamente después usted, cuando abre su Biblia, no esté el libro de los Hechos y se va inmediatamente a la epístola de los Romanos. Usted se va al libro de los Romanos, a la carta a los Romanos. Supongamos que no está Hechos. O sea, el libro de los Hechos. No está este libro. Y usted, en cuanto termine el Evangelio de Juan, al terminar el Evangelio de Juan, se encuentra que el libro de los Hechos de los Apóstoles, no se encuentra. Este libro que fue escrito por Lucas, se le atribuye al apóstol Lucas. Este libro de los Hechos no está. Estos 125 versículos no se encuentran. ¿Sí? El libro de los Hechos no está. Y usted va a Romanos. Caray. Y empieza a leer cuando empieza en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo. Caray. ¿Y quién fue Pablo? ¿Y quién era Pablo? Porque es el Evangelio de Juan, pero empieza, la carta a los Hechos empieza hablando de un cierto Pablo. ¿Quién era ese? ¿Quién fue? ¿Sí me explico? Entonces, el libro de los Hechos, mis hermanos, la historia de la iglesia primitiva, donde nació la iglesia, es la historia donde nació la iglesia primitiva en Jerusalén, hasta su dispersión, hasta la díspora, hasta que se dispersaron, hasta que hubo esa gran persecución de la que nos habla el autor de este libro. Hubo una gran persecución y se dispersaron, la díspora, se dispersaron todos. ¿Sí? Encontramos que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene el primer mártir. Al final del año 33, por ahí más o menos, viene la muerte de Esteban,
el primer mártir de la iglesia, que fue apedreado y fue aprobada la muerte, su muerte, por Saulo de Tarso, posteriormente llamándose Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, vemos que la expansión del evangelio a Samaria, a la costa de Judea, a Antioquía, de Siria, a todos esos lugares se expandió el evangelio. Se expandió la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo le invito a que usted vaya a su Biblia, al libro de los Hechos. Si usted está iniciando en los caminos del Señor, es recomendable iniciar leyendo el Evangelio de Juan, conocer a nuestro Señor Jesucristo en su deidad, en lo que es el verdadero hogar que nos presenta el Evangelio de Juan, nos presenta el hogar que tenemos nosotros en el cielo, el hogar espiritual, el hogar allá en el cielo. Pero si usted quiere iniciar y conocer, bueno, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Dónde surgió todo esto? Váyase al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nace la iglesia primitiva, nace la iglesia de Cristo. No nace una denominación. Eran llamados los del camino, después fueron llamados cristianos, pero ese llamamiento a ser cristianos fue una manera burlona, fue una manera grotesca. Ellos pensaban que se iban a ofender los seguidores de Cristo, los del camino, mas sin embargo ellos tomaron ese mote con amor, con gozo. Nos llaman cristianos a ser llamados cristianos por Cristo, por ser seguidores de Cristo. Y vemos todo esto, este libro de los Hechos, lo que es la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia que Cristo fundó. Cristo no fundó ninguna denominación. La iglesia católica romana inició en el año 323, por ahí, 300 años después, cuando este señor emperador, Constantino, dijo, ahora todos somos cristianos. Ya todos somos cristianos. ¿Por qué? Porque Roma estaba en decadencia. El imperio romano estaba decayendo, no tenía ya el poder que tenía. Entonces se le ocurrió a este señor llamarle a todos cristianos, y de ahí nace la iglesia de Roma. Todo el mundo lo sabe, y luego viene la Santa Inquisición, viene muchas cosas que quizás la iglesia tradicional no te va a contar, y lo justifican muchas personas que son devotas, ¿verdad? Que siguen una religión. Pero vamos a la historia. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la historia? Que muchas personas han querido investigar y han estado investigando, han querido sacar sus propias conclusiones. Pero gracias a Dios que todos estos personajes que nos menciona el autor de este libro, nos menciona que esas personas ateas, científicos, geólogos, XXX, han doblado rodilla, porque la misma palabra de Dios nos dice, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Y así como toda rodilla se doblará, tarde o temprano usted y yo estaremos ante el tribunal, ante el juicio divino de nuestro Padre Celestial. Seremos juzgados por lo bueno y por lo malo. Seguimos. Tenían de que Jesús resucitara de entre los muertos. Si ese hubiera sido el caso, ¿cómo explicamos el hecho de que las mujeres acudieron al sepulcro llevando especias? ¿Iban a ungir a Cristo resucitado o un cuerpo muerto? ¿Cómo explicamos el hecho de que María estaba fuera del sepulcro llorando porque su Señor había muerto y el cadáver había sido robado? ¿Cómo explicamos el hecho de que los dos hombres que iban en camino a Emaús estaban totalmente desconsolados y abatidos por cuanto pensaban que el Cristo que había sido crucificado era el Mesías que debía libertar a Israel, pero ahora estaban convencidos de que todo se había perdido? ¿Se acuerdan ese pasaje, el camino a Emaús? Pues, ¿de quién están hablando? No, pues es que nuestro libertador. Y empiezan pues, ¿qué no sabes tú lo que pasó? Mataron a nuestro Salvador, mataron a nuestra Mesías, y era Él, era nuestro Señor Jesucristo. Ese pasaje donde viene el camino a Emaús, ¿verdad? Ya todos lo conocemos, ese pasaje. Seguimos.
¿Cómo explicamos la incredulidad de los discípulos en el aposento alto, donde Jesús les reprochó su incredulidad? No, ellos no están esperando que Cristo resucitara. Realmente los apóstoles no se recordaban, no se fueron rápidamente a pescar, a regresar a sus actividades cotidianas. Para ellos todo se había perdido, todo. Se había muerto su maestro, habían dado muerte a su maestro, ya no sabían nada. Decidieron irse a pescar, a lo que ellos sabían hacer. Mas, sin embargo, en el aposento alto reprochó su incredulidad. Y aún así más, y aún hay más. Ese Tomás que dice que si no ve, no cree. Y por otra ocasión se les aparece, estando Tomás, le dice, mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado. Porque viste, creíste. Benditos los que no vieron y creyeron. Así nos dice su palabra. En la historia de las alucinaciones no hay ningún incidente en que más de 500 personas de diferentes tradiciones, de diferentes temperamentos, hayan visto alguna vez la misma visión al mismo tiempo. Hay además otros incontables arrecifes en los cuales ese barco encallará. Si fueron simplemente alucinaciones los que estaban viendo, ninguno de los discípulos pensó en ir al sepulcro para ver si el cuerpo estaba aún ahí. ¿Cuántos de ellos proclamaron sus alucinaciones? ¿Ninguno de sus enemigos pensó alguna vez en dar un paso para examinar el sepulcro? Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés acerca de su gran alucinación, solo se encontraban a 10 minutos del camino de la tumba. Millares de personas creyeron, otros millares oyeron y no creyeron. ¿A nadie se le ocurrió salir corriendo por la calle para confirmar el asunto? Difícilmente. Ciertamente, aquellos sofisticados saduceos, conspiradores, habrían aprovechado toda oportunidad para demostrar que aquello era simplemente una alucinación. Por último, esta teoría del desmayo, esta fue propuesta por Venturini, se halla en los escritos de Mary Baker Eddy, se halla también en los escritos de Hugh Schonfield, en la obra El complot de la Pascua, The Passover Plot. Es interesante, sin embargo, el hecho de que durante más de 1800 años no hubiera nunca ni un susurro de parte de los amigos ni de los más implacables enemigos del cristianismo. En el sentido de que Jesucristo no hubiera muerto, algunos de estos escritores recientes han concebido ahora la idea de que Jesús simplemente se desmayó, fue bajo de la cruz y se pensó que estaba muerto. Luego en la frialdad del sepulcro revivió y salió y convenció a sus discípulos de que él había resucitado de entre los muertos. Ese barco no habría llegado ni siquiera a unos 100 kilómetros de nuestra isla de resurrección. Si todo esto, mis hermanos, estamos en el 2025. Si todo esto que algunos escritores han refutado, han querido desmentir, no hubiera pasado tanto tiempo. Como dice aquí el autor, ni siquiera 100 kilómetros de nuestra isla de resurrección. El evangelio, mis hermanos, la palabra de Dios se ha expandido por todo el mundo. No se quedó ahí en ese tiempo. Se ha expandido a todo el mundo. Hay lugares en que tenemos que dar ayuda a los misioneros, aquellos misioneros que han ido a lugares tan remotos, a la isla, a la selva del Amazonas, ¿verdad? Aquellos lugares remotos donde hay tribus que todavía no llega el evangelio. Es por eso que nos dice la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Quizás nosotros no vamos a ir por todo el mundo, pero para eso los recursos que usted y yo otorgamos a la iglesia, muchos de esos recursos van para las misiones. Por eso es importante donar, por eso es importante ofrendar
para las misiones. Es importante saber, pero puede decir usted, es que yo me quiero ir de misionero. Vamos, no vas ni enfrente de tu casa. Aquí en tu barrio nadie sabe que eres cristiano, nomás tú sabes. Tu vecino, el de al lado, el de enfrente, no saben que eres cristiano. Empieza a ser misionero en tu barrio. Empieza a misionar en tu localidad. Pero el evangelio, mis hermanos, ha llegado bastante lejos y aún nos falta más, porque Cristo viene pronto. Nadie sabe el día ni la hora. Vendrá de noche como aquel ladrón. Cuando lo van a robar, el ladrón nunca le va a avisar, voy a ir a robar tu casa. No, nunca va a avisar el ladrón que va a venir a robar. Él va a llegar de noche. Por eso nos dice la escritura, él va a llegar como un ladrón de noche. Por eso, velad, velad. Tenemos que estar velando en oración. Tenemos que estar velando, tenemos que estar abusadillo de chiquillos. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Quizás a ti y a mí no nos toque. Quizás tú y yo no estemos en ese momento. Pero cuando Él venga en su gloria, como lo leímos en Hechos 1:11, ¿verdad? Que los apóstoles se quedaban mirando hacia arriba. Y que le dijeron los dos hombres de blanco, órale, órale, vayan a hacer lo que les dijo, vámonos, muévanse. Porque así como lo ven irse en su gloria, así Él vendrá en su gloria. ¿Cuándo? Cuando el tiempo de Dios es perfecto. Mañana veremos en la escuela dominical precisamente los tiempos de Dios. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. Ese no falla. Tenemos que esperarnos. Tenemos que esperar en Él. Continuar en oración y ruego para con nuestro Dios. Dios y Padre nuestro, una vez más te damos gracias, Señor. Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nos damos cuenta y entendemos que tu palabra es verdad, Señor. Señor, han pasado 2025 años hasta este momento, Señor. Desde el año 33, Señor, de tu muerte, Señor, de la muerte de tu Hijo, Señor. Se ha expandido tu evangelio durante todo este tiempo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Muchos piensan que es una gran mentira. Te pido por ellos, Señor. Te pido por aquellas personas que no han creído, Señor, que siguen aún buscando entre tantas piedras, entre tantas cosas, Señor, buscando tu verdad, Señor. Pero tu verdad aquí está, Señor. La tenemos plasmada en 66 libros, Señor. Tú nos hablas, Señor, a través de ella, Señor. A través de los profetas, desde el Génesis al Apocalipsis, Señor. Nos llamas al arrepentimiento, Señor. A tener comunión contigo, Señor. Llamaste a cumplir el decálogo, Señor. Mas viste que para nosotros, Señor, como hombres, como pecadores, como faltos, nos es imposible, Señor. Mas sin embargo tú, Señor, en tu amor, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo, Señor, a cumplir la ley al pie de la letra, Señor. A cumplir esta ley que para nosotros es imposible. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Él vivió una vida santa, Señor, agradándote a ti, Señor, viviendo y sometiéndose a tu soberana voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar como Él, Señor. Ayúdanos a continuar caminando, siguiendo las huellas del Maestro, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Soy pecador, Señor. Soy falto. Perdóname, Señor. Perdóname porque no he cambiado muchas cosas, Señor. Perdóname, Señor, porque he sido un barro que no se deja disciplinar. Me salgo de las manos del alfarero, Señor. Y tú eres quien nos moldea, Señor. Ayúdame, Señor, a que no me salga, Señor, de tus manos, Señor. A que tú seas el que me molde, el que haga molde en mi vida, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido mal administrador. No he manejado bien los recursos, las cosas que tú pones en mis manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente a dejarnos guiar por ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú, Señor, enderezas nuestras veredas, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que tú libres, tú nos lleves de nuevo cuenta, Señor, a tus veredas, Señor.
a tu camino, Padre. Si hay algo que está mal en nosotros, Señor, te lo entregamos, Señor. Entregamos nuestra vida, Señor. Todo, Señor. Todo que fluye a través de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Todo lo que somos, Señor. Todo lo que hacemos. Esos talentos, esas habilidades que hacemos, Señor. Tú nos las has puesto, Señor. Nos las has dado. En lo que hacemos, Señor, quizás mucha gente dice que somos buenos plomeros, buenos técnicos en computación, buenos ingenieros, buenos arquitectos, buenos pastores, pero no, Señor. Tú pones tanto en nosotros como el querer, como el hacer, Señor. Todo viene de ti, Padre. Perdónanos, Señor, si por algún momento nos gana la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Nos gana todo ello, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente entender que todo viene de ti, Señor. Que lo que somos es por tu gracia y tu misericordia. En tus manos nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, hermano, mañana continuamos. Ya casi terminamos. Nos quedan, creo que mañana podemos terminar, con el favor de Dios. Ya mañana terminamos porque creo en la resurrección. Inmediatamente después seguiremos con el capítulo 10. ¿Por qué creo en el cristianismo? Vamos a ver por qué somos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué creo en el cristianismo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? No somos de denominación, seguimos a Cristo. Entiéndalo bien, seguimos a Cristo. Somos cristianos. La doctrina verdadera está aquí, en su palabra. Dios les bendiga.